la idea era poder trabajar un poquito con Butler, que es una filósofa norteamericana, ¿no? Que todavía vive, joven, muy joven. Y ella viene de una línea postestructuralista, pero toma bastantes cosas de la fenomenología y se pregunta sobre todo, porque ella viene de una práctica militante del feminismo, por la noción de género, ¿no? De cómo se construye esta noción de género, qué estamos queriendo decir cuando decimos género y sexualidad, cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Entonces ahí hace como todo en varios artículos. Este PowerPoint está armado de varios textos que yo trabajé para mi tesis doctoral, entonces no está focalizado en un texto en particular, sino que es una especie de síntesis. Pero bueno, ya de los textos más tempranos, de fines de los 80, se empieza a hacer como esta pregunta por ¿qué es el género? ¿No? ¿Qué es el sentirse mujer, sentirse varón? ¿No? Es una convicción psíquica que tiene que ver con algo que se siente como en el interior y por el cual uno adecua su cuerpo a esa sensación que es interna y que tiene que ver como con el psiquismo, o en todo caso es, en el sentido que le venían dando las feministas, una interpretación, ¿no?, cultural de algo que es un dato duro, ¿no?, que es el sexo biológico. O sea, bueno, en relación como a toda esta diferencia entre la sexualidad y el género, y hasta esta idea constructivista del género, ella empieza como a hacer esa crítica y toma para eso la fenomenología de Simone de Beauvoir, que viene de la línea existencialista, ¿no? Y entonces, en esta frase de Simone de Beauvoir, que es como que no se nace mujer, sino que uno llega a serlo, ella se focaliza como en esa categoría de qué significa llegar a ser, ¿no? ¿Qué se quiere decir con la idea de llegar a ser? Entonces, por un lado va a diferenciar una relación que pareciera que es como que está anudada, que es correlativa, que es la relación entre el sexo biológico, el género, que sería esta interpretación culturalizada, ¿no?, marcada por parámetros culturales, y el deseo. Y habría ahí como una especie de correlatividad, ¿no? Si uno nace biológicamente con vagina, entonces el género que tiene que interpretar culturalmente es el de mujer, y entonces el deseo que se asocia a eso es un deseo heterosexual respecto del sexo opuesto. Entonces lo que ella va a decir es que eso en realidad es una ficción, que no, en muchos casos eso no coincide, que el cuerpo sexuado, y que a su vez no hay una correlación directa entre el cuerpo sexuado y la interpretación cultural, ¿no?, o la actuación de ese cuerpo sexuado. Que ahí lo que está operando es una epistemología y una ontología occidental muy arraigada, que es básicamente dualista, y que está haciendo una separación entre sexo, género, el sexo como la materia, ¿no?, como aquello biológico material inamovible, ¿no?, la naturaleza, y lo que sería la cultura o la interpretación cultural, y en eso opera también ahí esa dicotomía que viene de Aristóteles en adelante, que está, sobre todo, se hegemoniza a partir de lo que es la filosofía de Descartes, sobre todo para las disciplinas científicas, que es la diferencia entre lo que es la sustancia, ¿no?, eso que estaría como inmóvil, y el movimiento, o lo que puede ser pensado como el cuerpo y la mente, o el objeto y el sujeto que le da movimiento a esa cosa inerte. Esa columna que ustedes ven ahí abajo es una columna que se replica en un montón de dualismos, ¿no?, que están presentes y que son hegemónicos. Lo que no significa que eso... Significa justamente que, como es una hegemonía, es una imposición sobre otras maneras de concebir, ¿no?, esa relación. Y ahí la antropología ha jugado mucho en mostrar que para otros grupos culturales o para otros sectores sociales ese dualismo no funciona de la misma manera. Entonces, contra esto, ella va a tomar de distintos autores, y de Merleau-Ponty, por ejemplo, es uno de los autores de lo que ella va a tomar, la fenomenología de Merleau-Ponty, sobre todo para pensar esta idea de empezar a quebrar esa diferencia entre cuerpo y mente, ¿no?, y pensar la relación de ese cuerpo en el mundo, ¿no?, esa relación de un sujeto en el mundo. Y la idea de prereflexividad que veíamos antes. Entonces, a ver si esto baja. Sí. Entonces se focaliza en la idea de llegar a ser,
como ese verbo, como algo transitivo, ¿no? Como algo que se da en proceso, y piensa en esta ambigüedad en la idea de que si es una construcción cultural, entonces, ¿qué hay ahí? Hay una elección del sujeto por el género, ¿no? Lo construye de una manera en libertad o es absolutamente determinado por la cultura. ¿Cómo se da esa construcción? ¿Qué significa esa idea de construcción? ¿Es un sujeto voluntario que decide construir su sexualidad o su género? ¿No? Entonces empieza como con todas esas preguntas. ¿Quién lo moldea? ¿Cómo se moldea? ¿Cuál es el agente que moldea esa supuesta biología sexual para construir la interpretación de un género? ¿No? Y lo que ella va a decir ahí es la reformulación es empezar a pensar en el cuerpo como una materialidad sexualizada y generizada, ¿no? Esta idea de nuevo de que no existe un cuerpo como si fuera una tabula rasa sobre el que se inscriben los significantes culturales. Que lo que hay es un constante proceso de materialización subjetiva que está sexualizada y generizada porque se encuentra dentro de un marco, ¿no? Histórico-social y cultural que le da sentido a esa materia. Y lo que dice ahí también es que hay una forma gramatical que está basada en una metafísica de la cual es muy difícil salir porque está incorporada en nuestra epistemología, en nuestra manera de conocer, que es esta idea del sujeto y el predicado, ¿no? De que cuando uno dice, no sé, yo hago, siempre pareciera que primero está el sujeto y después está la acción, ¿no? Que primero está de que, lo mismo que antes, ¿no? De que hay por un lado un sujeto voluntario que modifica voluntad, que tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo, y por otro lado que hay un antepredicativo, o sea, un antes del sujeto voluntario, una cosa que está previa a la acción del sujeto. Y ella lo que va a decir es que eso es una ficción, ¿no? Que está muy arraigada, pero que hay que empezar a poner en duda y a cuestionar esa ficción, ¿no? No hay un sexo pasivo o una materialidad pasiva y una construcción cultural activa. Porque eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces habría una especie de previo o de anterior, como si uno dijera, por fuera de la cultura, ¿no? Como si hubiera un algo que existiera por fuera o previo a la intervención cultural, ¿no? Y eso es lo que ella pone en duda, lo que ella critica, y que está todo el tiempo poniendo el acento en, bueno, dudar de nuestras categorías, ¿no? De cómo pensamos, de cómo concebimos las cosas. Entonces, ahí hay como dos núcleos fuertes de quiebre. Uno es esto que estamos diciendo de poner en duda de si realmente hay algo que uno pudiera pensar como precultural, ¿no? O prediscursivo. De la misma manera que Merleau-Ponty decía, no es pre-reflexivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay previo a la puesta en discurso de algo? Eso por un lado. Y por otro lado, otro quiebre fuerte que ella produce es esta idea de la relación entre el sujeto y la acción, ¿no? Este yo hago. Este yo hago pareciera que el sujeto está previo a aquello que hace. Y lo que ella va a decir es que en realidad hay que pensar en una noción de construcción que no ponga al sujeto voluntario del humanismo, ¿no? A ese hombre, incluso no mujer, sino a ese hombre que todo lo puede, que es eso que veníamos viendo, esa crítica del sujeto como Dios, el sujeto que dice que a través de la palabra crea el mundo, ¿no? Como si hubiera una capacidad, una potestad ahí del sujeto que es ficticia, que es una construcción cultural, ¿no? Esa idea de hombre, esa idea de sujeto voluntario, de sujeto como es una construcción occidental, que tiene una historia, y eso lo estuvimos viendo nosotros cuando vimos colonialidad, ¿no? Cuando vimos todo el proceso de construcción colonial, de esa idea de un sujeto que impera sobre la naturaleza, un sujeto que es colonizador de lo otro, un sujeto que todo lo puede. Esa idea de sujeto Dios, de sujeto omnipresente, ahí, dice ella, es una construcción, no es una realidad en sí misma, y uno tendría que empezar a ponerlo en duda para poder entender realmente cómo se construye el sujeto.
Entonces, lo que ella va a decir es, hay que pensar una noción de acción o de acto que no presuponga un sujeto que hace, sino que el sujeto es sujeto porque la acción interviene sobre su capacidad de hacer, ¿no? La acción precede al sujeto. El sujeto, en todo caso, nace en un contexto en el cual la acción ya le da una materialización, una forma. No es previo a eso, no tiene esa capacidad. Bueno, y ahí es eso, es como esa discusión entre el materialismo y el idealismo, está todo el tiempo ahí entre, bueno, sí, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es? El sexo es lo no construido, y entonces es esta idea de que hay una cultura que se impone, ¿no? Sobre esa materia, o en realidad todo está construido, entonces todo es discurso, ¿no? ¿Qué impera? Impera una sexualidad que es biológica, y entonces hay una materialidad que se impone, o en realidad no, todo es discurso, no existe nada, ¿no? Entonces lo que ella dice es hay que terminar con ese debate y hay que empezar a pensarlo de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los dos pensamientos llevan al mismo lugar, ¿no? Llevan a esta idea de pensar que hay algo previo que se impone, y ella lo que va a decir en realidad es un proceso de constante producción, de que no hay, que es una crítica a la sustancia, o sea, no hay un origen en donde todo nació, no hay un primer significante, es un proceso constante de citación, de repetición, que se va modificando en el mismo proceso de repetirse, ¿no? Entonces es como cambiar el chip, pensarlo distinto. Entonces, esto que decíamos antes, hay que adoptar una actitud de sospecha en relación a la gramática, ¿no? A esta idea que decíamos antes de sujeto y predicado. La gramática nos impone de que siempre en una oración hay un sujeto y hay una acción, y que ese sujeto es el que realiza la acción. Bueno, hay que deconstruir esa idea, ¿no? Al menos para poder pensar en cómo se construye la subjetividad, ¿no? Cómo se construye el sujeto social. Y ir en contra de lo que esa gramática nos impone, que es estas columnas, ¿no? Duales que decíamos antes, hay que empezar como a romper. Para poder criticar esta metafísica de la sustancia, esta idea de la sustancia, toma mucho de Foucault. Sobre todo esta idea que habíamos visto, de que el poder, en términos Foucaultianos, es un poder que produce, no es un poder que constriñe, ¿no? Porque eso volvemos a lo mismo. Si pensamos que solamente el poder lo que hace es prohibir, entonces estamos suponiendo que hay un sujeto previo sobre el cual el poder se impone. Y en realidad el poder es el que crea el sujeto. Y esto es más fácil si lo pensamos de esta manera. No existe un sujeto por fuera de la norma, ¿no? El sujeto nace en un contexto cultural. Entonces, cuando nace el sujeto en un contexto cultural que le impone ciertas normas, esa imposición que pareciera en principio que uno lo podría pensar como una prohibición o como un poder que le constriñe libertades, si uno lo piensa de esa manera, piensa que entonces el sujeto podría nacer como libre de esas normas, ¿no? Y en realidad el sujeto solamente puede ser sujeto porque nace en ese contexto que le da esa posibilidad de existir. ¿Se entiende la trampa ahí? O sea, el sujeto es sujeto porque hay un marco de contención que le da una posibilidad de ser. Si no tuviera ese marco constrictivo, directamente no podría ser sujeto. Entonces, esa es la idea de un poder que es productivo. El poder hace al sujeto, ¿no? Lo hace en tanto le marca las pautas de lo que puede ser. Pero no hay una fuera de eso. La idea del sujeto, ese poder, es un poder que constriñe y que posibilita, pero que no lo hace de una vez y para siempre. O sea, da un marco, ¿no? Sobre el cual el sujeto se conforma, pero el sujeto necesita constantemente repetir esas normas, sedimentarse en esas normas, ver que es reconocido cuando repite esas normas. Entonces, porque si lo hiciera de una vez y para siempre, no tendría necesidad de volver a mostrar cada vez que es una mujer y que no es un hombre y que le gustan los hombres y no que le gustan las mujeres.
no tendría esa necesidad compulsiva de demostrar su feminidad o su masculinidad, si eso hubiera sido de una vez y para siempre. El tema es que justamente no es de una vez y para siempre, es un proceso de materialización constante, ¿no? Que se inaugura en el momento en el que un otro te reconoce, cuando el bebé, la mamá, el papá o alguien de la familia dice, esto es un bebé, y lo reconoce como bebé y lo inscribe en una cultura, pero a partir de ahí se abre un campo de posibilidades que es constante, ¿no? Y que necesita de estar todo el tiempo fijándose, ¿no? Lo que ella va a tomar de Foucault es justamente esta idea del sexo como esa categoría normativa, como ese ideal regulatorio que lo que hace es gobernar cuerpos, ¿no? Los gobierna de determinada manera. La sexualidad es un dispositivo de regulación y un dispositivo de gobierno de los cuerpos muy eficaz, muy potente, pero que tiene una historia. Y Foucault va a hacer esa historia de la sexualidad como dispositivo propia de la cultura occidental. No tiene ni el mismo lugar ni cobra la misma dimensión en otras culturas o en otros contextos históricos. ¿Por qué? Porque justamente en realidad lo que él va a decir es que esa compulsión a la sexualidad heteronormativa es propia del desarrollo de la cultura occidental, burguesa, ¿no? Sobre todo en la época de la modernidad, vinculada a lo que fue todo el proceso de la solidificación del capitalismo, o sea, tiene todo un montón de un contexto sociohistórico concreto que hace que ese dispositivo cobre esa importancia, ¿no? La regulación de los cuerpos de manera heteronormativa, binaria, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué posibilidad tiene el sujeto de modificar, ¿no? Esa inscripción cultural? O sea, ahí lo que hace es como una crítica al estructuralismo, en esta idea que decíamos antes de, bueno, hay una estructura que podría ser determinante, ¿no? Y ella lo que dice es que, en realidad, lo que hacen los estructuralismos es volver a poner en la misma lógica de la metafísica de la sustancia, en vez de poner al sujeto, poner a la estructura, ¿no? La estructura pasa a ser Dios, ¿no? Lo que la estructura determina, lo que la estructura instaura es listo, de una vez y para siempre, ¿no? Y que a su vez se mantiene esta gramática, que es una metafísica, va a decir ella, ¿no? Que es la metafísica de la sustancia, es pensar justamente que hay un ente poderoso que todo lo puede, ¿no? O sea, no está ni de un lado ni del otro, no es ni el materialismo ni el subjetivismo, no está en ninguno de los. Hay que cambiar esa lógica, hay que sospechar de esa gramática. Entonces, justamente la reformulación postestructural es pensar, y me parece que ahí está el nudo, por eso ella toma mucho de Lacan, ¿no? del postestructuralismo lacaniano, que es esa idea de que siempre hay un significante vacío, o sea, siempre hay algo que queda por fuera de la estructura, porque justamente para que la estructura se conforme, hace falta que haya un afuera constitutivo del cual esa estructura, a donde esa estructura no pertenece. O sea, es lo que decíamos antes en relación a la lengua, ¿no? A es A porque no es B, ¿no? O sea, hasta la identidad no es una identidad de sustancia, es una identidad de diferencia. O sea, yo soy porque justamente no soy todo aquello que no soy. Entonces hay un exterior a esa identidad, ¿no? Pensando en términos topográficos, hay un exterior que hace a esa identidad, que la mantiene justamente porque la acecha, ¿no? Porque la amenaza con disolverla. Está todo el tiempo diciendo, mirá que hay un montón de cosas que vos no sos. Mirá que hay, justamente vos sos esto porque no sos todo esto que está acá. Entonces, ese exterior constitutivo es la lógica postestructural. La estructura se mantiene porque todo el tiempo hay, eso es de Derrida, que decíamos antes de la diferencia y lo diferido, ¿no? Yo digo una cosa y eso que estoy diciendo significa porque tiene un montón de cosas pasadas que se dijeron, porque hay un montón de otras cosas que no se están diciendo acá, pero que hacen al sentido de eso que está presente, ¿no? O sea, por eso no es una identidad de sustancia, sino es una identidad de diferencia. Lo que a mí me hace ser
es todo lo que difiere de mí, tanto en términos presentes como en términos pasados y en términos futuros, ¿no? Porque también yo soy todo aquello que puedo llegar a ser en un futuro, ¿no? O sea, ahí hay un vector de temporalidad que es súper importante. Como la importancia de la temporalidad en las estructuras para la transformación del postestructuralismo. O sea, ingresa la temporalidad en la estructura. Ya la estructura no es de una vez y para siempre, ingresa la historia, ¿no? Ingresa la diferencia, la alteridad. Por eso también, en términos Foucaultianos, lo que determina, ¿no? La frontera, podríamos decir, lo que marca esa diferencia o lo que marca lo que vos no sos, es también lo que te posibilita hacer. Porque si eso estuviera clausurado, el sujeto no tendría posibilidad de cambiar, de ser otra cosa, ¿no? Si no existiera esa posibilidad, y esto hay que pensarlo en términos lógicos, estamos hablando muy siempre en el plano de la filosofía. Después esto hay que llevarlo a lo empírico, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos diciendo. O sea, uno no nace mujer, llega a hacerlo a través de un proceso constante de repetición de normas que delimitan en esta cultura y en este momento histórico qué es ser mujer, que también es distinto a cómo era hace 100 años atrás y es distinto a cómo es en otras culturas, ¿no? Entonces, ser mujer es un proceso que tiene que ir produciéndose todo el tiempo porque siempre está acechado por un montón de cosas que dicen que vos no sos una mujer, ¿no? O vos podés no ser, no es que vos no sos, sino que vos podrías no serlo. O sea, es una condición. Hay que pensarlo en términos de condición de posibilidad. Vos podrías no ser. Entonces, como vos podrías no ser, tenés que estar todo el tiempo asegurándolo. ¿Por qué? Porque esto está basado en rituales sociales altamente punitivos, va a decir Butler. Sancionados. No es que uno puede ser cualquier cosa. No. Hay una ley que está todo el tiempo marcando punitivamente cuáles son las acciones permitidas y las que no. Cuáles son los cuerpos que van a ser legibles y cuáles son los cuerpos que no. Por eso habla de los cuerpos abyectos y los cuerpos que no entran dentro de esa lógica binaria, heterosexual. Y en ese caso, ahí, por ejemplo, entraría empíricamente esa cuestión que decíamos recién en términos lógicos, ¿qué es lo que acecha? Y la travesti acecha un poco, porque te pone en escena que ahí entre ficción y realidad y hay una cosa media ambigua, ¿no? Bien. Bueno, y acá nada, unas cositas más, pero que es como para poder ligarlo con lo que veníamos hablando de cuerpo, porque ella labura toda esta idea de, bueno, de qué noción de cuerpo se está manejando acá. Entonces toma de Sartre y esta idea de un cuerpo que no es idéntico a sí mismo, que no es estático, sino que está siempre fuera de sí, ¿no? Por esto que decíamos recién, de que en realidad es un cuerpo que nunca puede, Sartre dice, nunca puede estar completamente en el lugar en el que está, siempre está excedido, ¿no? Porque puede ser un montón de otras cosas, porque no puede representar todo lo que quiere representar, ¿no? Entonces está siempre tomando esa idea de que siempre es como una potencia de algo que puede llegar a ser, ¿no? Siempre en términos potenciales. También se dice en términos como de gerundio, ¿no? Del estar siendo, ¿no? Esa cosa de que hay algo que es como excesivo, porque justamente como no hay identidad, no se cierra nunca. Bueno, y esa es la fenomenología, ¿no? Esa es la idea de un cuerpo en situación, ¿no? De un cuerpo que está en un mundo y que en el momento en el que está reinterpreta las normas, ¿no? Reinterpreta el contexto, reinterpreta el lenguaje, ¿no? Hace uso de esas normas para comunicarse. Es esa idea, ¿no? De que hay una corporalidad que tiene cierta agencia, ¿no? El sujeto puede modificar un poco las normas, seguramente no va a ser de manera voluntaria, pero sí está en ese como intermedio entre la fijación y la duda, ¿no? O entre la fijación y la incomodidad, ¿no? No está completamente cómodo en ese lugar. Bueno, esta metafísica de la acción sin sujeto, metafísica de la no sustancia, qué capacidad de agencia cabe pensar para esta noción de sujeto,
qué noción de acto, toma mucho de la fenomenología, pero también toma algunas cosas de Turner, de drama social y de la idea de acto como acto dramático, como un acto performativo que en el momento en el que hace lo que hace también produce el mundo, ¿no? Toma bastante de eso. Y después esto que está bueno es esta idea que ella toma de la noción de ilusión, ¿no? De que en realidad la apariencia, esa apariencia de sustancia, esa apariencia de identidad cerrada, es una ilusión. Pero es una ilusión que no hay que pensar en los términos de es una ficción, como si hubiera algo que fuera real. En realidad, la única manera de ingresar a la realidad es a través de esa ficción, que es una ficción cultural, que está actuada como creencia, ¿no? Porque el sujeto no tiene otra posibilidad de ser que no sea mediante una creencia colectiva. No hay una verdad del sujeto, una manera verdadera de ser sujeto, ¿no? Siempre es una apariencia, siempre es una ilusión de sustancia, y es una ilusión además que es normativa, en el sentido de que te obliga a actuar de determinada manera. ¿Por qué? Porque es una ilusión que está todo el tiempo generando expectativas. Entonces uno lee el mundo y lee a los otros y se lee a sí mismo a través de esas expectativas de lo que quiere ver o de lo que quiere sentir o de lo que quiere percibir, ¿no? En ese sentido es como, ¿cómo decirlo? Por eso también es fenomenológico, porque no hay una afuera a la capacidad perceptiva del sujeto, no hay un mundo afuera, por fuera, ¿no? De esa capacidad subjetiva de percibirlo en un entorno sociocultural. ¿No? Es una crítica al objetivismo. El sujeto se percibe siempre en el marco de una inteligibilidad posible. Y esa inteligibilidad y esa creencia siempre es ilusoria. Es ilusoria en los términos psicoanalíticos también, ¿no? En el sentido que también lo plantea Lacan. O sea, el sujeto se construye un fantasma y es gracias a ese fantasma que puede vivir. No es que no hay una verdad del sujeto. Existe en función de que puede armarse un sistema de creencias alrededor de sí mismo. Y siempre es un sistema de creencias, tanto a nivel subjetivo, psicoanalítico, como a nivel social o cultural, inestable, ¿no? Que no se cierra nunca. Lacan va a decir, esa inestabilidad es lo que permite que el sujeto desee, ¿no? Lo que permite que el sujeto busque y avance. Si estuviera cerrado, moriría, porque no tendría razón de ser. En términos culturales es lo mismo. Lo que hace que la cultura avance, que la cultura se desarrolle, que las cosas cambien, es que justamente no está cerrada. Si estuviera cerrada, bueno, ya está, estaríamos en el status quo, no habría disputas de poder, habría una hegemonía totalizadora, no habría contrahegemonías, ¿no? Bueno, y por último, bueno, nada, esta idea que ella toma de la cuestión performática, ¿no? De que la acción del sujeto es una acción dramatizada, en el sentido de que es una acción que está construida para que otros la vean, ¿no? El sujeto actúa su sexualidad y su género para ser reconocible. Entonces lo actúa siempre para otro, porque el sujeto siempre es para otro, ¿no? Y eso también es lacaniano. Y en realidad es freudiano. El sujeto ingresa al mundo porque hay un otro que lo nombra, ¿no? Que le da sentido. Entonces, toda la vida va a ser en función de mostrarse hacia otros y de ser legible, de ser legítimo, de ser comprendido, de ingresar en ese. Entonces, en ese sentido, el acto que hay que pensar para el sujeto es un acto que es performático porque hace y comunica, y en ese comunicar está construyendo el mundo. Permite también la reflexividad sobre ese mundo. No está haciendo un acto que denota una realidad externa a sí misma, no, está construyendo el parámetro del presente en el cual está actuando, en el momento en que lo hace. Está reinterpretando, actualizando. Esas son tus palabras. No son descriptivos, son realizativos de la realidad. Bien, bueno. Hasta acá la voladura de pelos.
no es que muy sencillo de... Nada, no es que no sea sencillo. Yo creo que hoy ya tenemos un montón de herramientas para poder entrar a Butler y a esta idea. Pero lo que es difícil para mí, me parece, es porque uno vuelve siempre a esta gramática que ella dice de la cual hay que sospechar. O sea, es como una gramática que es muy difícil no entrar en esta idea, por ejemplo, de que la cultura, por ejemplo, la cultura en realidad es, cuando uno habla de la corporalidad, ¿no? Siempre está pensando que el cuerpo representa la cultura, ¿no? O que el cuerpo en realidad está formado por la cultura. Pero si uno lo piensa así, vuelve a ponerlo en los términos de una cosa pasiva y una cosa activa, ¿no? Y ella lo que dice es que no hay que pensarlo así, porque nos engañamos pensándolo así, porque aparte le damos un poder a la cultura, un poder al sujeto, que no es realmente como es, porque lo real es que el sujeto cambia y la cultura cambia. Entonces, si fuera así, no habría posibilidad. Entonces, lo que ella necesita pensar en su militancia política como feminista es, bueno, ¿cómo hacemos para pensar un proceso de generización que nos permita salir de este lugar, que es violento, que es excluyente? ¿No? ¿Cómo podemos pensar una teoría filosófica, epistemológica, ontológica, que habilite la praxis política? Porque entonces, si no está cerrado, si el sujeto no está absolutamente determinado, entonces hay alguna posibilidad de pensar, bueno, estrategias para ir socavando ciertas normas violentas. Pero para eso hay que pensar distinto. Por eso en ese sentido la fenomenología es interesante, porque si volvemos a reducir el cuerpo a la palabra, si volvemos a reducir lo que vemos a la interpretación discursiva, nos perdemos de un montón de cosas que están pasando que probablemente no se puedan decir de la manera en la que creemos o contradigan algunas interpretaciones, y entonces en esa contradicción, en esa brecha, es donde se puede pensar otra cosa, ¿no? Es donde se puede imaginar algo nuevo, es donde podemos decir, bueno, yo de esta cultura y no entiendo todo, hay algo que no estoy entendiendo. Eso es habilitador en ese sentido, ¿no? Y es habilitador y a su vez te corre del lugar del sujeto científico que puede conocer a otro todo lo que al otro le pasa, que es un sujeto muy colonizador. Es muy violento, es una violencia epistémica muy fuerte esa. Entonces, darle la vuelta a eso y pensar, bueno, que el proceso es más complejo que eso, que no significa que no se pueda conocer nada, ¿no? Sino que, bueno, hay lugares en donde el conocimiento no llega completamente, porque ahí es donde se está produciendo lo nuevo. No sé si se entiende lo que digo, a lo mejor lo hice muy rebuscado, pero no sé, al menos para mí me sirve para eso, ¿no? Para estar siempre como alerta en relación a hasta dónde llega nuestra capacidad de interpretación, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden aparecer? Hay como distintos planos de esto, por eso es complicado, porque yo voy como de plano epistemológico a un plano más ontológico, y entonces son como filosóficos, pero bueno, es porque a mí todas estas ideas, cuando yo las empecé a conocer, me explotaron en el cerebro y me sirvieron como para poder mecharlo en un montón de lugares, en términos políticos, en términos científicos, en términos de cómo conocemos, en términos de cómo actuamos, ¿no? Es como, tiene muchos niveles.